Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Hoy te traigo mi top personal de los mejores lanzamientos de la casa Zara en el año 2023, un año en el que Zara nos ha sorprendido con multitud de fragancias y colecciones. Creo que ha sido el año que más fragancias y colecciones ha sacado, con sus luces y sombras, pero en general un año muy bueno. Decir que me ha resultado muy difícil hacer una selección de 15 fragancias masculinas, pues este año Zara ha sacado más de 100 fragancias nuevas y muchas de ellas han sido muy top. Al final, esta selección está basada un poco en mis gustos personales, en la relación calidad-precio que presentan estas fragancias, así como la cantidad de cumplidos y opiniones que me han generado las mismas. He procurado colocarlas en orden, pero decirte que cualquier fragancia de esta lista, al menos en mi opinión, merece mucho la pena. Son fragancias muy top de la casa Zara en este 2023. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Empezamos con la fragancia número 15, la Coa Salty Forest, que ya está descatalogada, que nos presenta una fragancia fresca, limpia, de verano, con un aroma peculiar, que huele a bosque, con notas salinas y amaderadas, que tenía un ligero parecido con Acqua di Sale, con un rendimiento y una calidad altísima. Además, se podía adquirir por 12 euros y para el verano es una joya, sin duda una fragancia muy top. Lástima que ya no esté. La siguiente, la número 14, pertenece a la colección Leather y es la LTH03 Eau Nude de Leather, una fragancia acuerada con un fondo dulce algo avenillado que gusta, que es elegante y llamativa y que tiene cierto parecido con Hombre Leather, aunque en el secado ya se distancia bastante. Es una fragancia con cuero, muy llevable, que presenta una calidad-precio alta con un rendimiento bastante bueno, sin duda un buen lanzamiento. La siguiente fragancia, la número 13, es Zara Rougi, que creo que ya está discontinuada, que nos presenta un aroma versátil con un punto elegante y llamativo que destaca por su salida especiada con la canela y la ginebra, que evoluciona hacia un corazón más aromático con un iris empolvado que gusta mucho, para terminar con un fondo suave, llamativo, que se lleva muy bien. Es una fragancia que sin destacar mucho, gusta a todos, es bastante versátil, con un buen aroma, un rendimiento aceptable y una calidad-precio altísima. Una fragancia muy buena para primavera y verano, muy elegante. La siguiente fragancia, la número 12, es Regal White, de la mano de Natalie Lawson, que nos presenta un aroma formal, serio y elegante, que destaca por un vetiver muy marcado y trabajado, que combina con las notas de castaña en la salida, con la leche de coco e higos sutiles en el corazón, para terminar con un fondo limpio, elegante, con la nota del ambroxan. Es un aroma de calidad que de primeras no te dirá mucho, pero cuanto más la usa, más se enamora. Fragancia elegante, que no es una bomba en cuanto a rendimiento, pero que tiene una calidad-precio altísima, sin duda de las buenas, un perfumón. La siguiente fragancia, la número 11, pertenece a las Tobacco y es la Top 03 o Tabac Treasure, una fragancia elegante, algo seductora, que nos trae un aroma del estilo de Tobacco Vanille de Tom Ford. Esta es una versión más ligera que destaca por ser más versátil y llevable que la original. Es una fragancia económica que combina a la perfección las notas de tabaco y vainilla, que es bastante llevable, que rinde bien y que tiene buena calidad, sin duda muy buena fragancia. La siguiente, la número 10, pertenece a la colección de las Wood y es la Wood 03 o Café Cedre, que nos presenta un aroma amaderado, muy llevable y llamativo, que sale fresco y especiado, que evoluciona hacia un corazón suave con un iris destacado, que se funde en un fondo dulce, ambarado y amaderado, exquisito. Su secado es espectacular. Gusta mucho y es muy llevable. Es un aroma que no sobresale en nada, pero que es una delicia llevarlo. Además, no rinde mal, tiene buena evolución y su calidad-precio es alta. Muy buena fragancia. La siguiente, la número 9, es un Explorer Noir que se podía adquirir a 13 euros y a este precio es una verdadera bomba, que nos presenta un aroma especiado amaderado, muy elegante y llamativo, en el que se combinan las notas de pimienta, cardamomo, iris y violeta, para terminar con un fondo amaderado, un pelín dulce, muy llamativo. Es una fragancia versátil con un punto seductor y elegante que rinde muy bien, que presenta calidad a un precio bajísimo. Sin duda es una de las mejores fragancias de la casa Zara en cuanto a calidad-precio.
Apareció sin hacer ruido, pero ojito que lo tiene todo, súper recomendable. La siguiente, la número 8, es Speed Caramel, fragancia dulce, muy unisex, que sale cítrica especiada, con una naranja llamativa, que evoluciona hacia un corazón muy dulce, con el caramelo y las frutas, que se funden en un fondo suave, algo cremoso, con notas ambaradas y amaderadas. Es una fragancia dulce, refinada, con un caramelo exquisito que no empalaga y se hace notar. Tiene un buen parecido con Sun Desert and Sunset de Zara, pero esta versión es más dulce y juvenil. Fragancia que tiene calidad, que rinde bien y gusta mucho, genera bastantes cumplidos, muy buena. La siguiente, la número 7, pertenece a las Leather y es la LTH01 o la Steel de Leather, una fragancia seria, formal, con un punto elegante que gusta, pero que le falta algo de versatilidad. Un aroma con un cuero fuerte que te podrá recordar mucho a Tuscan Leather, sin duda presenta un ADN propio de Tom Ford. Fragancia acuerada, muy formal y algo madura que presenta una buena calidad, un rendimiento alto a un precio muy asequible. Si quieres un cuero dominante en una fragancia, esta es tu opción, muy buena, barato que huele a caro. La siguiente fragancia, la número 6, es Majestic Green de la mano de Fabrice Pellegrin, que nos presenta un aroma elegante con un tono dulce, algo cremoso, que sale cítrico especiado, con un cardamomo muy trabajado, que evoluciona hacia un corazón más dulce, con una vainilla exquisita que se funde en un fondo amaderado muy elegante. Es un aroma algo especiado con una vainilla dulce que se nota pero no empalaga y que conjuga a la perfección con las maderas blancas. Es una fragancia que sin destacar mucho gusta bastante y rinde muy bien. Tiene una calidad alta y una gran versatilidad. Una fragancia muy interesante, de mis favoritas. La siguiente, la número 5, es Elevated Oud de la mano de Alberto Morillas, que nos presenta una fragancia especiada, algo achocolatada, con un tono amaderado muy llamativo, que destaca por su salida cítrica especiada, que evoluciona hacia un corazón algo cremoso y dulce con las notas del praliné y la vainilla, para terminar con un fondo suave, cálido, con un oud muy trabajado y duradero. Una fragancia diferente que tiene un punto con Gucci Guilty Absolute, pero que se distancian, que tiene buena calidad, un rendimiento muy notable con un aroma exquisito, una fragancia muy buena y que ha gustado mucho. La siguiente, la número 4, es Imperial Purple de la mano de Aneaso, que nos presenta un aroma elegante, serio y formal, con un iris muy destacado que combina con las notas del cuero, la vainilla, el praliné y las maderas. Aroma que sale cítrico, que evoluciona hacia un corazón aromático con un iris muy llamativo que termina en un fondo suave, algo dulce, muy llamativo. Tiene un punto cercano con Dior Homme Intense o Valentino Uomo. No es igual, pero comparten el mismo ADN. Es una fragancia de calidad que gusta, que es elegante, con un rendimiento aceptable y un aroma excelente, muy top, perfumón de Zara. La siguiente, la número 3, es Magnificent Black de la mano de Hamid Mirati, un aroma original algo ambarado, muy elegante, que sale potente y abrumador con las notas minerales, que evoluciona hacia un corazón más dulce y cremoso con el cuero y el pachuli, que está ligeramente acompañado por acordes florales, que se funden en un fondo algo oscuro, muy amaderado con un vetiver muy destacado. Es una fragancia exquisita con una evolución muy buena que rebosa calidad y elegancia, con un rendimiento sobresaliente, de lo mejor de la casa Zara. Cómprala, de mis favoritas. La siguiente, la número 2, es Sun Desert at Sunset de la mano de Benoît Pons, que nos presenta un aroma oriental de mucha calidad y elegancia, que destaca por su salida cremosa, algo afrutada y especiada, que evoluciona hacia un corazón más dulce con el chocolate y el licor, para terminar con un fondo suave, cremoso y dulce con las notas del cedro y el iris. Es un aroma refinado, algo dulce y cremoso, con matices de licor y chocolate, bien acompañado por las especias y la madera. Su aroma tiene buen parecido con Angel Share de Kilian, pero esta versión es más light. Presenta calidad y un rendimiento notable, fragancia exquisita que genera muchos cumplidos. Y la siguiente y la número 1 es Sunrise on the Red Sand Dunes de la mano de Myrlene Alran, que nos presenta un aroma cítrico especiado, algo dulce y llamativo, que sale cítrica con un pomelo destacado bien acompañado por la mandarina y el jengibre, que evoluciona hacia un corazón suave, fresco, con un tono verdoso y floral, que termina con un fondo almizclado ambarado muy elegante. Es un aroma fresco, ligeramente dulce, muy elegante y versátil, que gusta y
destaca mucho. Es una verdadera bomba para el verano, con calidad y un rendimiento aceptable para su precio. Sin duda, muy buena fragancia y para mí la mejor de este 2023. Perfumón para el verano, muy bueno. Y ya para terminar, voy a dejarte 6 o 7 fragancias femeninas que a mi parecer merecen mucho la pena y que a mi mujer le encantan. Y aprovechando que son las rebajas, quizás las podáis conseguir a buen precio. La primera es Nocturnal Life, una fragancia dulcecita con un tono ambarado especiado muy llamativo que tiene cierto parecido a Angel Share de Kilian. Es una versión más ligera, con un toquecito más femenino que tiene una buena calidad-precio y un aroma llamativo, muy buena. La segunda es Rose Gourmand, que ya está presentada en el canal, que nos presenta un aroma potente de rosas y vainillas con un fondo almizclado muy elegante. Es una fragancia muy llamativa, con una proyección y una duración alta y con una calidad muy interesante. Tiene un parecido con Roses Vanille de Mancera. La tercera es Golden The Gate, una fragancia floral ambarada, muy versátil, elegante, con un buen parecido a Libre Intense, pero más ligera y pobre en notas, que presenta calidad, elegancia y un rendimiento aceptable para su precio. Sin duda, una fragancia muy interesante y muy llevable. La cuarta y quinta pertenecen a la colección Vanilla y son la Vainilla Supreme y la Vainilla Vibration, dos fragancias unisex con tonos avainillados muy llamativos que tienen una calidad altísima y que gustan mucho. Además, tienen un rendimiento bastante aceptable. En cuanto a aroma, tengo que destacar la Vainilla Supreme, que es exquisita, con esa vainilla algo sucia que gusta mucho. Y en cuanto al rendimiento, destaco la Vainilla Vibration, que aunque tiene una salida un poquito rara, una vez que se asienta huele muy bien y dura muchísimo. La sexta es un descubrimiento reciente, que es Nobody Now, una fragancia aromática amaderada, muy elegante, con las notas de la madera de ébano, con la rosa, el pomelo pues y las especias, que tienen cierto parecido con la famosísima Ebony Booth de la casa Zara. Una fragancia muy llamativa que está en rebajas y que a este precio merece mucho la pena. Y ya para terminar, la séptima y última es la Bohemian Oud, que nos trae un aroma algo cálido, con toques dulces y ahumado, donde se combinan las notas del incienso, el cacao, el oud y la vainilla. Tiene un punto similar con By First Plate de Maison Margiela, pero ojo, no es igual. Es una fragancia con calidad, un rendimiento aceptable y un aroma exquisito. Muy buena compra en estas rebajas. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré 2 vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.